Shalom, grandemente el Eterno, Eliam os bendiga, que es precisamente el nombre de Hashem como el Dios Altísimo, así se traduce, Eliam. Quiero hablarles acerca de algo importante. Nosotros usamos en nuestra vestimenta lo que es el Katán Talí. Katán significa pequeño, Talí, que tenemos 4 franjas en nuestra vestimenta que representan los mandamientos, los mitzvot de Hashem. Se le conoce como Tziptzit y tiene un valor de 613. El Eterno nos dio 613 mandamientos, algunos están vigentes, otros no. Es la suma de 248 miembros de nuestro cuerpo y 365 días y cuarto del año que nosotros tenemos que guardar los mitzvot. 248 también es el valor numérico de la Brit Milá, la circuncisión, que habla precisamente de echar fuera el cuerpo del pecado, según Colosenses capítulo 2, dice que Yeshua es la Brit Milá y la circuncisión que echa fuera el cuerpo del pecado. Sabemos perfectamente que el pacto es una señal perpetua. Les voy a hacer una pregunta. La circuncisión dura mientras que uno está vivo, pero las palabras del Eterno van más allá. Precisamente la Brit Milá, la circuncisión es perpetua, porque esa circuncisión es precisamente el Mashiach. Sin embargo, no estoy en contra de la Brit Milá, porque es un pacto perpetuo, dice, por tus descendientes para siempre. Pero quiero hablarles precisamente de Números, Bamidbar, que significa en el desierto. Ese es el nombre del libro de Números en hebreo. La raíz de esa palabra es Dabar, la palabra de Dios, también Débora, que significa abeja, y también Debash, que significa miel, que es la palabra del Eterno. La palabra muchas veces nos habla dentro de las escrituras de lo que se conoce como la Tanakh o el Brit Hadash del Midbar. Yeshua fue al Midbar, nuestro pueblo tuvo que ser sacado para ir al Midbar, Yohanan fue al Midbar, Eliashú Hanavi fue al Midbar. ¿Por qué el desierto? Porque ahí es donde no existe la posibilidad de existencia y donde ocurren los Nesim. Nesim significa milagros. Nuestro mes del año religioso es precisamente Nisan, de donde viene la raíz milagros, o Aviv, de donde viene la palabra, algunos lo traducen como pimpollo, o el renuevo, que hace una alusión al Mashiach. Pronto va a venir un éxodo, una salida en griego, donde nosotros saldremos precisamente de este mundo, Olam Hasé, el mundo actual, esperamos el Olam Jabá, el mundo por venir, el Atin Labo, el reino de Mashiach, que es una representación del Shabbat. Por eso nosotros cada fin de la semana celebramos el Shabbat, Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat, donde recordamos el Seher Lisiat Miraet, también el Zikaron Lemasei Bereshit, el recuerdo de la creación, el recuerdo de la salida de Egipto, donde el Eterno mandó precisamente a un gran profeta que es Moshe Rabbeinu. Ya hablé en un video anterior que si le ponemos una yoda antes de una G dice Mashiach, que habla precisamente de una liberación que vamos a tener. Y según Shaliach Shaul, Pablo, que fue un gran rabino, nos menciona claramente en Corintios capítulo 6 acerca de que celebremos la Hag. Esta palabra Hag, fiestas, viene de la raíz Hagag, dar círculos, y habla de la festividad de Pesach. Pesach significa pasar por alto, pero si dividimos la palabra Pesach es boca que habla bien. Ya hablé acerca de eso en un video acerca de Paro. Paro significa es el faraón y dividido significa boca que habla mal. Y que el Eterno trata precisamente cuando nos saca de la esclavitud de Egipto, estrechez, o más bien se puede traducir como estoy muy ocupado, no tengo tiempo. A veces uno le dice a la gente, hay que buscar al Señor. No, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y precisamente el trabajo representa la esclavitud. De hecho, la palabra trabajo, cuando dice el Eterno, Shishita, Tabodat Yamin, Maljuteja, o sea, cuando habla de 6 días trabajarás, la raíz de esa palabra, Maljuteja, obras, es precisamente Malhut, el reino. Que trabajemos para el Eterno, como dice en el libro de Yohanan capítulo 6, cuando dice Yeshua, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, porque esta es porque dice el Eterno que el Eterno selló a su Hijo para que nos enseñara precisamente a trabajar por el ejem, el pan, el maná. El maná es Yeshua. Nosotros tenemos 2 halot, Sheni halot, en la mesa, en el shulchan de Shabbat,
donde no solamente es una fiesta nada más para comer alimentos físicos, sino espiritualmente. No se puede hablar en Shabbat de trabajo, no se puede hablar en Shabbat de negocios, se tiene que hablar nada más exclusivamente referente al Eterno. El Shabbat es algo maravilloso. 6 días trabajarás y el séptimo habrá Shabbat. Dice que en Éxodo, dice claramente que no hallaréis el jalot, el pan, el maná, en el campo no estará. Por eso nos da el pan para 2 días, porque en el Shabbat no va a haber nada en el campo. El Shabbat representa el reino milenial del Mashiach, el Biat HaMashiach. Y como en un video anterior hablé acerca de esto, acerca de la venida del Mashiach que puede suceder en este año, debemos estar atentos a los acontecimientos que están pasando. Viene Tish B'Av. ¿Qué sucedió en Tish B'Av? La pérdida del primer Beit HaMikdash, del segundo Beit HaMikdash. ¿Pudiera suceder algo en Tish B'Av? Es muy probable, porque el Eterno nos dijo que en esa fecha nosotros lloraríamos. Esto sucedió porque cuando Moshe mandó a los 2 espías a ver la tierra de Canaán, lugares bajos, algunos dieron malas noticias acerca de esto porque vieron a los gigantes y decían ellos, parecemos como langostas delante de ellos, aunque la valentía de Yehoshua ben Nun, que se tradujo en hebreo aramizado Yeshua, que es una figura de Yeshua en la conquista de Canaán, los 31 reyes de Canaán, estas personas entraron dentro y fueron atacadas porque desobedecieron. Les dijo Moshe, el Eterno está delante de vosotros, por la desobediencia, por la incredulidad. Me escribieron acerca de qué pienso de por qué el Kaluash, nuestro calendario, tiene el mes de Tamuz, que es un dios pagano, que lamentablemente nuestro pueblo en Babilonia empezó a venerar, sobre todo a las mujeres. Se dice que este dios estuvo muerto, resucitó el tercer día. Se dicen algunos que lo mató un rey malvado, otros dicen que su mujer, en fin, son tradiciones, pero tiene que ver también con Roma, porque Roma honraba a Tamuz, de ahí salió la cruz romana, Shelabo. Y tristemente nuestro pueblo decía, sea crucificado el Mesías. ¿Será posible que en nuestros días el pueblo del Eterno, me refiero no solamente al pueblo judío, sino al pueblo cristiano, crucifiquemos de alguna manera a través de Tamuz al Mesías? Es muy probable porque tenemos muchas ideas romanas que no son correctas delante del Eterno. Se está honrando a la imagen del celo. Dice, hace poquito oí la voz del Eterno que me dijo audiblemente, muéstrales el diseño de mi santuario y que se avergüencen, porque su umbral está contra mi umbral y tienen a la imagen del celo. Y yo me acordé de Ezequiel, dije, ¿por qué me estás diciendo esto? Esto se lo dijiste a Ezequiel, que se puede traducir como Dios es nuestra fortaleza, o Dios fortalece. Está pasando lo mismo, la misma historia. A veces mucha gente dice, es que el pueblo judío rechazó al Mesías, el pueblo judío fue rebelde con los profetas. Por eso en el libro de Apocalipsis, Yeshua habla acerca a las iglesias de Asia Menor, acerca de que están cometiendo el mismo error que Israel. Y según Corintios capítulo 10, Shaliah Shaul habla acerca de que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, quienes hemos de alcanzar los finales de los siglos. Dicen, intentemos a Cristo, dice, como algunos intentaron y fueron perecidos por las serpientes. Algunos piensan que la Keilah, que se tradujo iglesia en griego, que es muy mala traducción, empezó en Shavuot, Pentecostés, Seman Torah Toratenu, la entrega de la Torah, cuando celebramos nosotros la fiesta de las semanas, o cuando sucedió la venida del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero la iglesia en realidad no empezó en Pentecostés. Según Corintios capítulo 10, las escrituras nos dicen, permítame tantito, en Corintios capítulo 10 nos menciona Pablo acerca de la eclesía o Keilah, que algunos lo traducen como iglesia en griego, que significa asamblea de los griegos para cuestiones judiciales y políticas, pero no había otra manera de traducirlo. En Corintios, 1 Corintios capítulo 10, Shaliah Shaul era un rabino de universidad, era un hombre muy inteligente. En 1 Corintios capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca sur era Mashiach, Cristo.
La iglesia empezó buscando Moisés. Y en el tiempo de David, que significa el amado, él estuvo haciendo sacrificios espirituales y también físicos de animales. En el templo, en el Bet Hamikdash, en Jerusalén, cuando Melech Shalomotu hizo el templo, pasó lo mismo. En el tiempo de Moisés había lo que se conocía en Éxodo 33 como la tienda de reunión, donde el que buscaba el Eterno lo podía hacer en una forma espiritual en oración, que estaba fuera del campamento y no el tabernáculo o Mizcán. Este se le conocía como Ohel Moed. No es lo mismo, porque para muchos cristianos ellos no pueden comprender que puede haber un tercer templo en Jerusalén. Recordemos que Yeshua dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré, y hablaba del templo de su cuerpo, pero también habla claramente en el Brit Hadash que Dios va a resucitar con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección es el tercer día, y quiero hablarles acerca de eso. En Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6 dice así. Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató, nos curará, hirió, nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí dice que en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía en la tierra. Oseas lo dice. Pedro, Shimon Kefa Bar Yonah, en segunda de Pedro o Sheni y Geret menciona claramente que 1000 años es como un día como 1000, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces es la alusión de que estos 2 días no son 2 días normales, sino 2000 años y habrá un tercer milenio. Ahora, el Mesías dijo algo muy interesante en Lucas. A veces no doy la referencia, les voy a explicar por qué. A veces no me acuerdo, pero a veces lo hago a propósito porque la mayoría de los creyentes no vemos las escrituras a veces. Y eso es malo porque nos va a afectar en nuestra vida. Dice que los que son reyes tienen que tener una copia de la ley y de leer de ella todos los días. Dice en el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios será contigo donde quiera que vayas. Y en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Eterno medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Creceremos si meditamos. Esta palabra meditar en el hebreo significa hablar en silencio. No es una cosa de que voy a ponerme a pensar que estoy leyendo. No, es meditar en silencio o repasar textos en hebreo, así se acostumbra en Israel, en silencio, memorizarlos. En 2 de Timoteo capítulo 3, 14 al 17 habla de que tenemos que saber las haketubim, las escrituras, memorizarlas, que la palabra del Eterno esté en nuestra boca. Pero quiero hablarles acerca de las franjas porque ese era el tema, números 5:38. Bamidbar, número 5:38, dice así, 5:38 en las escrituras, la palabra del Eterno, 6:38 probablemente, números 15:38, números 15:38, dice así, la palabra de Dios, 15:38, dice así, desde el 37, números 15:37 al 40. Y el Eterno, Jehová, se encontraron documentos de que se prohibía al pueblo judío pronunciar el nombre del Eterno, del Dios verdadero, que tuvimos que sustituirlo por Hashem, el nombre Adonai, que se traduce como el Señor, o Eloah o Elohim, que es hebreo cananeo, que es el que se aprendió a nuestro pueblo en esa época, porque hubo diferentes tipos de hebreo que se habló durante cuando estuvimos en Babilonia, el hebreo arameizado, como en otras partes. El números capítulo 15 del 37 al 40 dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirán de franjas para que cuando los veáis os acordáis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y que vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Nosotros tenemos en nuestra vestimenta, se le conoce como Katán Talí, franjas.
que representan los mitzvot, los mandamientos, para que no te vayas en pos de tus ojos. Dice que en Santiago capítulo 4 dice, porque la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Entonces no se puede caminar con Dios teniendo las pezuñas hendidas, dos caminos. Algunos dirán que Yeshua purificó todos los alimentos, cuando dicen que haciendo puros todos los alimentos, que lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Pero recordemos que cuando eso sucedió, era referente a que había una ley de la tradición de los sequenín, de los ancianos, que no se podían, si llegaban de la plaza para poder comer, no podían comer si no se lavaban las manos, y a veces ellos se lavaban las manos exageradamente, lo que se le conoce como Netilat Yadayim, pero llegaban a veces hasta más arriba de los codos. Y sin embargo, él no estaba hablando del cerdo, porque eran judíos todos los que estaban comiendo ahí, sino que decían, ¿por qué tus discípulos no hacen Netilat Yadayim y comen con manos inmundas? Dice, porque vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición y cosas que habéis inventado, como lavamiento de las vasijas. Actualmente todavía sucede ese tipo de lavamiento de las vasijas. Volviendo a los Ipsit, en Malaquías capítulo 4 nos menciona acerca del sol de justicia. Los rabinos decían que el Mesías vendría en el 4º milenio y que después habría 2000 años y un milenio de Shabbat. Eso decían los antiguos rabinos y ellos entendían el libro de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Y Malaquías capítulo 4 verso 2 dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Es la traducción Reina Valera, pero la traducción hebrea dice, en sus alas traerá sanidad. Esta palabra alas es canab, es la misma raíz de la palabra borde de vestiduras. La gente sabía que el Mesías en el borde de sus vestiduras, alas, se le conocía como el sol de justicia, traería sanidad. Precisamente por esa razón, en Marcos 6:56 vemos, Marcos 6:56, una de las besoras. Marcos 6:46, vemos así. Marcos 6:46. 6:46 dice así, Marcos 6:56 dice, donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Por qué? Porque se sabía dentro del pueblo judío que cuando viniera el Mesías, en sus alas, él era conocido como el sol de justicia, traería salvación. Canab, en el borde de sus vestiduras, alas en hebreo, el talí que usaba el Mesías. Y ellos sabían eso, como la mujer que tenía el flujo de sangre, que dijo, si tan solo toco. Si ella tocaba un rabino, ella podía morir apedreada por el pueblo. Sin embargo, ella sabía que él era el Mesías y decía, si yo toco el borde de los Ipsit, cuyo valor numérico es 613, si yo toco el borde, yo recibiré sanidad, porque ella sabía la profecía acerca del sol de justicia. Los rabinos sabían que el Mesías vendría después de 4000 años y que después habría 2000 años bajo el Mesías y un séptimo milenio, y que ya estamos en él, ya lo estamos pisando. Nosotros estamos ya en este año, Shemitah va a llegar a su término y algunos piensan que el Mesías ya está aquí, y el Mesías en realidad siempre ha estado aquí, porque dice en el libro de Miqueas capítulo 5, dice, sus salidas son desde el principio de la eternidad a la eternidad. Esa palabra olam, eternidad, se traduce como oculto. El mundo también a veces se traduce como olam jasé. El mundo, olam, fue creado por algo invisible que está oculto, olam, que significa lo eterno. Ahora, quiero hablarles acerca de algo que es muy importante. En el libro de Romanos capítulo 11 nos menciona no solamente que debemos ser injertados en el olivo es Israel. En el libro de Romanos ya se estaba haciendo lo que es la teología del reemplazo. En Romanos capítulo 11 vemos algo, verso 15, interesante. Algunos dicen, Israel va a sufrir la gran tribulación, nosotros vamos a estar con el Señor y ellos van a sufrir. Sin embargo, el Eterno siempre ha tenido un remanente dentro del pueblo judío.
y muchos en Israel. Antiguamente se prohibía a los judíos creer en Yeshua. Yeshua es un acróstico, como diciendo se ha borrado su nombre, pero lejos de ser borrado, él ha sido engrandecido grandemente. ¿Por qué? Porque él es el Mesías. En otro video voy a hablar acerca de que este Mesías no es un Mesías como David, o que hubo varios Mesías dentro del pueblo judío. Es un Mesías que colaboró con el Padre en la creación, y viene en Proverbios o Mishlev 31, lo menciona como el renuevo de Hashem y el renuevo de David. Quiere decir que él tiene un origen divino y un origen humano. Este Mashiach no es un Mashiach cualquiera. Este Mashiach es el Hijo de Dios. Tanto que Bar Yosef Caifás le dijo, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra en el poder en las alturas, viniendo sobre las nubes del cielo. Baranash. Hubo un libro muy antiguo que hablaba acerca del Ben Adán, el Hijo del Hombre, y lo podemos ver en Daniel, capítulo 7, dice que como Hijo del Hombre venía de las nubes del cielo ante el anciano, Atika Kadesh en arameo, el anciano de días, y le fue dado reino, poder para que todos los pueblos le sirviesen. En el libro de Daniel menciona acerca de este Bar Anash en arameo, que es precisamente el Mashiach. No es un Mashiach cualquiera, es un Mashiach divino y humano. En Romanos capítulo 11, verso 15, habla acerca de que, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces no va a haber arrebatamiento hasta que algún gran número de judíos crean en Yeshua. Y ahorita está aumentando el número de judíos en Israel que están creyendo en Yeshua. En el libro de Romanos capítulo 11 nos menciona algo. Verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué se refiere Shaliah Shaul? Dice que si la masa restante, él se refiere al jalot, al pan de Shabbat. Dice si las primicias, que se le conocía como el Reshit. En el libro del Génesis capítulo 1 dice Bereshit, y nosotros lo podemos traducir como el Reshit. El Reshit son las primicias, se refiere al Mesías desde el principio. Cuando nosotros, antes de comer el pan de Shabbat, el jalot, cortamos un pedazo y ese se ofrecía antiguamente al Eterno, se quema. Y a eso se refiere Pablo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y la raíz es el Mesías. Isaías 53 dice, crecerá como raíz en tierra seca. Algunos rabinos decían que el Mesías vendría de una mujer que no podría tener hijos. Algunos pensaban que el Mesías sería sin padre, sin hijo, humanos, porque inclusive los antiguos rabinos creían que el Mesías vendría y que sería rechazado. En Isaías 53 menciona que él morirá por el pecado de mi pueblo. Sin embargo, Rashi, que es un rabino, dijo que se refería a que era Israel, pero eso carece de gramática. ¿Cómo que Israel muere por el pecado de Israel? Es absurdo. Algunos piensan que hay dos Mesías, Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Es el mismo Mesías. Los antiguos rabinos decían en Isaías 53 que ese texto era mesiánico, y ahí está codificado donde dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí en ese texto aparece el nombre de Yeshua y los eventos de la crucifixión en el código de la Biblia. Maimónides sabía acerca del código de la Biblia. Watzmander, que fue un gran rabino, después del holocausto nazi, también estuvo buscando acerca de los códigos y encontró la palabra Torah en el libro del Génesis, del Éxodo, Levítico y Números de Deuteronomio, y en medio en Levítico estaba el nombre del Eterno contando cada 7 letras, formando un gran menorá. Ahora, cuando vemos claramente, ahorita leí en Oseas 6, del 1 al 3, que él viene en el tercer día, nos resucitará. La resurrección es el tercer día, y dentro del pueblo judío se creía que la resurrección sería en Rosh Hashanah, que es el año de los reyes, y que es precisamente la fiesta de las trompetas. En Juan capítulo 5 sucede una fiesta y Yeshua empieza a hablar acerca, si ustedes lo pueden ver todo el capítulo, habla acerca de la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el libro de Marcos capítulo 3 nos menciona a un endemoniado. Marcos capítulo 3. Lo vemos aquí, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, desde el 1 lo podemos ver hasta el 19.
que había un hombre que estaba endemoniado, verso 8, Marcos 5, verso 8. Sal de este hombre, espíritu mundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, eran 6,000 demonios. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13. Luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ellos le dijeron que les diera permiso de entrar en los cerdos. Pedro dice que los impíos y los pecadores son como cerdos. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. Así los compara Cristo a los impíos, como puercos. ¿Cuánto tiempo van a estar los demonios dominando sobre ellos? Ya lo vimos. Marcos capítulo 5, verso 13. 2,000 años. 2,000 años y estamos ya en el tercer día. Muy pronto Él vendrá al sonido del yobel, al sonido de la trompeta, al sonido del cuerno. Dirás tú, es que tú dijiste que no decía cuerno. Yo sé, en otras partes dice trompeta, en otro shofar y otro dice cuerno, pero lo que Él nos está enseñando ahí es que Él viene en un yobel, en un año Shemitah. Puede ser este año. Ahora, quiero decirles que antes de que grabara yo ese video, mi hermano Fernando en la fe, él sabe, la puerta se abrió y entró un ángel, y él lo vio y yo lo vi. Y la puerta estaba cerrada, ya van 2 veces. Y el ángel estaba muy alto, y me dice, Fernando, ¿lo ves? Está aquí enfrente. Dice, sí, está muy alto. El ángel me dijo, es cierto lo que tú dijiste sobre la venida del Mesías. Entonces, ha habido muchas experiencias de ese tipo en mi vida. Quiero hablarles acerca también. Hace poco me escribió una muchacha que cuándo sería lo que es el rapto. En Juan capítulo 5, verso 1, después de estas cosas, Juan, el Evangelio, capítulo 5, verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En esa fiesta, desde el versículo 19, él empieza a hablar, no puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer del Padre. Y termina en el versículo 29, hablando de la resurrección. Todo el capítulo, desde el versículo 1 habla de una fiesta. En adelante el Evangelio dice que la resurrección va a suceder en esta fiesta. Los rabinos enseñan que esta fiesta es Rosh Hashanah. Ahora, quiero decirles algo que es muy importante. Estamos a punto de la segunda venida del Mesías. Es muy importante lavar nuestras vestiduras. Es muy importante tener una relación cotidiana con el Mesías, porque Él viene. Y la Biblia dice en Mateo 24, 34, no pasará esta generación sin que nada de esto haya acontecido. Él habla de la higuera es Israel. Y Israel siempre ha entendido por siglos que es la higuera. De hecho, en las casas gubernamentales hay higueras. Yo quiero decirles que es muy importante buscar al Señor en esta época del fin. Hay mucho que menciona las escrituras acerca del 2000, o después del 2000. Oseas capítulo 6, del 1 al 3, el Evangelio de Juan capítulo 5, 2,000 hatos de cerdos, 2 de Pedro capítulo 3, 8,000 años como un día como 1,000 años, Apocalipsis 20, 1,000 años acerca del milenio. Y también podemos entender el tiempo que tenemos. Es muy importante. Yo quiero decirles que pronto voy a hacer un video acerca del Mesías, donde se menciona que es no solo el renuevo de Hashem, el Hijo de Dios, sino que es el renuevo de David. Que no hay 2 Mesías, un Mesías ben Yosef y un Mesías ben David. Eso lo sacaron después en la Edad Media, porque los antiguos rabinos decían que era un solo Mesías que sería rechazado por el pueblo de Israel, y que si Israel lo merecía, vendría sentado en un hijo de asna, un pollino, y si no, vendría en las nubes del cielo. Pronto lo veremos, que Él vendrá en las nubes del cielo para poner su trono en Jerusalén. Que el Eterno grandemente los bendiga. Shalom. Kol Birjatá.